pues ya estamos en tiempo de tertulia. Pilar Rodríguez Los Santos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues estoy inmejorable. Yo es que a los Santos en general no sé por qué se nos trata muy bien en esta casa. ¿Por qué será? Por algún motivo extraño se nos trata siempre muy bien. Pero además es que acabo de disfrutar de un micromachismo que hacía mucho tiempo que no me pasaba y estoy cuéntanos. absolutamente emocionada. Es que no quiero desvelar la identidad del próximo tertuliano Del micromachista. del micromachista antes de que le presentes, pero la próxima persona a la que vas a presentar antes de entrar yo en este estudio ha esperado pacientemente a que me levantara de mi silla para cederme el paso antes de que entrara. Y de verdad, o sea, estoy emocionada hasta la lágrima. Pero ¿cómo osa semejante cosa? Eso que no se entere la ministra de Igualdad, ¿eh? Yo es que en esto del empoderamiento femenino estoy como muy en contra. Ya hemos tenido esta conversación que no creo que debamos seguir en antena para que no venga algún funcionario del Ministerio de Igualdad a expulsarme del sexo femenino, ¿no? Pero hasta entonces ya hablaremos un día sobre los micromachismos. Se refiere a Antonio Molini. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido, director de La Gaceta. ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí, Manuel. Bueno, bienvenido a esta trinchera. Aquí estamos, como digo yo siempre, estamos rodeados de enemigos, de rojos peligrosos, y aquí estamos, bueno, pues para combatir, no solo para defendernos, sino también para atacar, porque desde las trincheras se ganan muchas batallas, incluso guerras. Sí, además es lo que toca. Hemos empezado bien la mañana me la he jugado con Pilar, pero bueno, podría haber salido cruz, ha salido cara. Pero es una manera también de dar la batalla. Bueno, pues bienvenido, Antonio. Y también tenemos un nuevo tertuliano en esta mesa, Marcos Ondarra, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Encantado de estar en esta casa y con tan buenos amigos, además. Bueno, pues... Tan buenos guerrilleros. Guerrilleros, tal cual. Señores, tenemos elecciones, una vez más. Qué raro. Ya llevamos a un ritmo de una elección autonómica cada dos meses aproximadamente. Las gallegas, las vascas, ahora las catalanas, pero bueno, estas elecciones son casi una al mes, en realidad, ¿eh? Sí. Bueno, casi una al mes. Y el mes que viene, europeas, cuidado. Pero, claro, a ver, todas son importantes. Las vascas, desde luego, han sido unas elecciones relevantes. Veremos en qué termina, cuáles son los posibles acuerdos. Pero la clave del asunto, todo el mundo al menos coincide en ello, en que las elecciones que tienen lugar mañana en Cataluña van a ser determinantes no solo para el futuro de Cataluña, sino muy especialmente para el futuro del gobierno. Yo tengo mis dudas al respecto de que vaya a cambiar algo, porque al fin y al cabo nacionalistas y socialistas se necesitan entre sí. Por muchas cuestiones que estén encima de la mesa y haya discrepancias al respecto, que yo creo que cada vez menos. Pero la cuestión es que mañana hay elecciones y aquí la gran pugna está entre si gana el PSC, gana Junts, si gobierna ella o gobierna Puigdemont. ¿Vosotros cómo lo veis? Pilar. Yo creo que si no gobierna Puigdemont, Pedro Sánchez termina su periplo en Moncloa. Por lo tanto, la única alternativa es que gobierne Puigdemont. El mayor problema de Pedro Sánchez ahora mismo, aunque suene contraintuitivo, es Salvador Illa, porque la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados está configurada de tal forma que necesitan a todo el eje del mal en su conjunto. Necesita a los malos de un lado y a los malos del otro. Incluso dentro del mal siempre hay escalas y estos pues son los peores, los segundos peores. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Pedro Sánchez con Salvador Illa? Carles Puigdemont solamente tiene un incentivo para apoyar a Pedro Sánchez, que es que él vuelva a ser presidente. Hay un planteamiento alternativo que diría, bueno, pero es que Pedro Sánchez necesita, o los independentistas necesitan de Pedro Sánchez para aprobar la amnistía. Pero lo cierto es que Salvador Illa, para poder ser presidente de la Generalidad, que hay que pronunciarlo siempre así, Generalidad de Cataluña, para poder ser presidente de la Generalidad necesitaría de los votos de Esquerra Republicana siempre. Y Esquerra Republicana necesita también de la amnistía, porque recordemos que la amnistía no solamente es una medida de gracia para los delincuentes de primera fila, que es Carles Puigdemont y todos estos fugados y bueno, de hecho, los propios Junqueras y todos estos de Esquerra que ahora mismo sufren una inhabilitación, merecen y están ejerciendo su inhabilitación judicial como cargo público y por eso no pueden presentarse porque han sido condenados en firme por la sentencia del procés. Entonces, el problema es que no solamente están esta banda de delincuentes de primera fila, es que hay como 200 o 300 personas que están siendo acusados ahora mismo y le piden casi 20 años de cárcel a cada uno de ellos. Y dinerito. Y mucho dinero. Y mucho dinerito. Y mucho dinero. Entonces, tanto Esquerra como Junts necesitan la amnistía. Por lo tanto, Pedro Sánchez no va a parar la amnistía en ninguno de los casos. Y claro, ¿cuál es el incentivo que puede tener Carles Puigdemont de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados si no es presidente? ¿Qué obtiene a cambio ya una vez obtenido la amnistía? Nada. Por lo tanto, la única alternativa para Pedro Sánchez es que Carles Puigdemont consiga conformar una mayoría en la Generalidad, ya sea con ellos mismos, que sería un problema de otra magnitud más compleja, o
con una mayoría independentista que les permita decir, oye, Salvador Illa ha tenido un resultado espectacular, pero es que el ciclo todavía no es el nuestro. Antonio. Mira, nos encontramos como siempre desde el verano pasado, bueno, desde 2018, pendientes de cuál va a ser el pacto de Sánchez, de qué va a hacer Sánchez, no Illa, ni Puigdemont, ni Aragonés, después de unas elecciones. España pendiente de eso. Se va a decir el presidente de la Generalidad en Madrid, seguramente, si es que hay, y lo que parece claro es que no va a ser Esquerra, que gobierna ahora, que Esquerra más PSC seguramente sumarían, o ahí andaría con los comunes casi seguro, según todas las encuestas, pero parece descartado que vaya a ser Aragonés por una simple razón. Igual que en el País Vasco, Bildu acepta que el Partido Socialista pacte con el PNV y no da ningún problema ni allí ni en Madrid, Esquerra va a aceptar, llegado el momento, que PSC, no Illa, sino más bien Sánchez, pacte con Puigdemont, le diga a Illa, tú no vas a ser presidente, y Esquerra no se rebelará. ¿Por qué? Bueno, pues al final preside Sánchez, pero gobiernan Esquerra y Bildu. Las políticas que se aplican en España son las propias de Esquerra y de Bildu, no tanto del Partido Socialista, ni siquiera del PNV o de Junts, sino de los dos partidos más radicales históricos, del bloque, porque esto ya va de bloques. Cuando Sánchez habla de que las elecciones, de que la derecha y la ultraderecha, lo de siempre, no aceptaron el resultado electoral del 23 de julio, bueno, es que no ganó el Partido Socialista, ganó un bloque en el que hay de todo y lo único que les une es su odio a España o su poco amor a España o su conciencia, su consideración de que hay españoles que merecen un trato ante la ley frente a otros que merecen un trato peor. Entonces, ¿qué pasará mañana? Tiene pinta de que va a ganar Illa, de que no va a gobernar porque no le van a dejar, aunque estoy con Pilar en que seguramente él quiera. Y algo de guerra dará. Y lo más normal, lo más fácil para Sánchez es hacer que Puigdemont gobierne, mantener su apoyo en Madrid. Por otro lado, yo no veo tan claro que se vayan a rebelar contra Sánchez, porque al final a Puigdemont que le queda apoyar una moción de censura del Partido Popular a la que vote Vox. Molestar. Está complicado. Molestar, sí, pero bueno, a Sánchez le da igual que tener mayoría parlamentaria, el con estar en la Moncloa. Pero de todas formas, eso, o sea, partiendo de la base de que es factible que se produzca eso, yo coincido en que Puigdemont, su objetivo una vez conseguida la amnistía, es gobernar. Él quiere, además, yo ya lo veo en el Puchimóvil, cual papa, desde la frontera de Francia hasta Barcelona, entrando por una fila. Me molesta muchísimo que este concepto se te haya ocurrido a ti y no se le haya ocurrido a OK Diario, porque la verdad es que no sabes el partido que le sacaríamos. Pero Pilar, yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo a Puigdemont desde la frontera en Francia entrando con un coche descapotable, saludando al público en una fila de kilómetros y kilómetros de independentistas con las banderas indepes, volviendo como héroe. Precioso, precioso. Bueno, es el sueño de Puigdemont. Ahora bien, de todas formas, eso significa, como bien estáis comentando, sacrificar al alfil Salvador Illa, que por mucho que gane, Claro. por mucho que gane las elecciones, no va a ser presidente. Marcos. Pero es que Salvador Illa tiene un marrón considerable entre manos. Salvador Illa no desea gobernar. No desea gobernar por cuanto Pedro Sánchez no desea gobernar. Y ya sabemos que Salvador Illa es simplemente el títere de Pedro Sánchez. El PSOE es ahora mismo rehén de todos sus pactos y de todos sus socios. Si decide gobernar con Junts, enfada a Esquerra. Si decide gobernar con Esquerra, enfada a Junts. ¿Cuál sería el escenario idílico para el Partido Socialista? Que hubiera un sorpaso por parte de Junts. ¿Eso se va a producir el próximo domingo? No tiene pinta. Por lo tanto, a posteriori, después de lo que sucediera después del paso por las urnas, yo creo que estamos abocados incluso a una repetición electoral si el escenario es el que alumbran ahora mismo las encuestas. Pero yo, de todas maneras, soy partidario de rebajar un poco la épica de estas elecciones catalanas. No creo que suceda lo que suceda, vaya a cambiar de manera significativa la vida de los catalanes, ¿no? Tanto si gobierna el PSC, como si gobierna Esquerra, como si gobierna Junts, supone más inmigración, más ocupación, más expolio fiscal, más inseguridad. Al final, la vida, el día a día de los catalanes va a seguir siendo el mismo. Lo único en lo que puede afectar es en la gobernabilidad de España, es en la Moncloa. Y eso Pedro Sánchez lo tiene muy claro. Tanto si se decanta por uno como si se decanta por otro, tiene un marrón entre manos. Por lo tanto, el PSC no creo que esté en condiciones de gobernar porque eso supondría un marrón en Madrid. O sea que, curiosamente, cualquier político en su sano juicio lo que quiere es ganar elecciones. En el caso de Cataluña existe la posibilidad de que gane las elecciones el Partido Socialista, pero no gobernar.
Bueno, Pedro No, quiere ganar las Salvador suyas. claro. Pedro quiere ganar las suyas, las de ella les da. No, pero bastante Salvador igual. ya se quiere ganar, el que Sí, no pero quiere no que pinta ejerza nada. es, Claro, es- Pedro es Sánchez. Pedro Sánchez. Claro. De todas formas, hay un tema importantísimo con independencia que no sea la batalla final, pero es el tema de lo que está pasando con PP y Vox en estas elecciones, que a mí me lleva a la melancolía y a la tristeza solamente. El caso de Vox no, porque creo que han hecho una campaña extraordinaria, han encontrado exactamente el tema que preocupaba a los catalanes y han conseguido hacer de su asunto central de campaña el asunto central de la campaña en general, dentro de su bloque. Entonces, Han movido nada que Overton, decir. ¿no? La ventana. Totalmente. Entonces, no solo nada que decir, sino admiración profunda. Y en el Partido Popular, es que, de verdad, melancolía y tristeza, porque ¿cómo es posible que Feijóo tenga un acto de valentía personal, tragándose el sapo de nombrar a un candidato como Alejandro Fernández, al cual detesta profundamente, porque sabe que sus ideas son las correctas y que es el candidato correcto? Y lo es. Alejandro Fernández es uno de los mejores políticos que hay en España, indudablemente, y de los mejores parlamentarios, probablemente el mejor, indudablemente. Y entonces, por algún extraño motivo, Feijóo decide tragarse el sapo de nombrar a un tipo al que odia porque sabe que es el candidato correcto y le trufa la campaña de nadeces absolutas con una lema electoral que podría tener el Partido Popular, Junts o Vecinos por Torrelodones, Claro. con una sarta de lemas, de eslóganes y de temas que no aportan absolutamente nada, cambiando el foco de su campaña cada 2 minutos, haciendo que cada día el centro de la campaña sea cualquiera menos su candidato, que es el único punto fuerte que tienen, y han pasado de tener una expectativa de incluso 16-17 que empezaron la campaña, a rezarle a todos los dioses que se le ocurran. Ya veo, hoy está centrado en Eurovisión, pero el resto, tanto Alá como Dios el nuestro, están rezándole todos los del PP para que, por favor, mañana no haya sorpaso de Vox. Entonces, ¿cómo es posible que hagan, o sea, de una manera tan sumamente contraintuitiva, que se boicoteen de esta forma? Es que es terrible, de verdad. Lo tenía, es cierto que las encuestas inicialmente daban bueno, una ventaja considerable al Partido Popular, o al menos una ventaja sobre Vox, pero es cierto que los últimos días, por cierto, algo parecido a lo que sucedió en las pasadas elecciones generales del mes de julio, que también las encuestas eran buenas de inicio y finalmente se acabó Pero deshinchando si es en que la la última gente, semana. de verdad, es terrible, pero es que la gente quiere votar al PP y ellos le convencen de que no lo hagan. Es que hay mucha gente que empezó la campaña electoral diciendo, quiere votar a Alejandro, vaya bot, como dicen los de Vox de una manera muy divertida, perrugazo Perrugazo, Alejandro, perrugazo. perrugazo Ahí está la Alejandro, clave. y les convencen de que no le voten. Querían votar a Alejandro Fernández, que había sido un magnífico candidato, que había hecho una buena labor a pie de calle en Cataluña, y han ingerido de repente desde Madrid, han llegado los conselleros de siempre, que no saben absolutamente nada, y el martes quieren robar el electorado de Vox. Y se ponen a hablar de inmigración, de ocupación, ¿no? Además, contradiciéndose con respecto a lo que venían diciendo durante estos últimos años. El miércoles apelan a Felipe González. Terrible, Y terrible. quieren ser otra vez el PSOE bueno, o el PSOE azul. El jueves, ya no sé, con Silvia Orriols, un besito. Albiol con, salió el con jueves. Albiol también, es decir, hay una inconsistencia discursiva, estratégica, que a lo único a lo que nos remite es que realmente no saben lo que quieren ser. Si No es que saben lo que quieren ser. Y no conocen a su electorado. No saben lo que quiere su electorado. Feijóo conoce al electorado de Galicia y creo que estamos descubriendo que se le da bien ganar elecciones, pero solo en Galicia, donde los partidos nuevos no han triunfado, salvo un poquito, Podemos en su día, en Marea, pero Ciudadanos no entró, Vox no ha entrado todavía en Galicia, Sumar, siendo gallega su cabeza, no tampoco. Y ahí Feijóo, que tiene una red clientelar, una capilaridad muy, muy importante, sí gana elecciones, pero cuando tiene que salir de ahí, las campañas se le dan realmente mal. Todas se le hacen largas. Además, hay una paradoja, ¿no? Porque dicen que no se puede extrapolar la realidad de Madrid, pero sin embargo están empecinados en extrapolar la realidad gallega, que sin embargo es mucho más distinta a la Es la más española. distinta de toda España. Claro. De toda España. Es el único sitio en el que Vox no tiene Madrid diputado no se puede regional, por extrapolar, ejemplo. no, pero Galicia sí. Galicia para Feijóo sí, porque No, para pero él si es que Galicia lo el peor es punto. que o sea, llegado a un punto, ellos pueden tomar la decisión de decir, oye, vamos a apostar por la vía de Por Dolors, algo, Montserrat y por algo, Montserrat. que Es apuesten que por esto es, algo. por cierto, lo peor que ha dicho Feijóo, probablemente desde que llegó a Lo peor que se ha Madrid. dicho en la campaña. Es, no, es lo peor que... No, de verdad. O sea, Feijóo en 4 años, o 3 años, o 2 años, se me está haciendo larguísimo esto, no ha dicho nunca Más algo grave. tan sumamente grave como lo de Dolors, Montserrat y Montserrat, en el que dijo que es triplemente catalana. No que es como que le este faltaba decir, Alejandro. y el charnego, el gordo este Claro, con gafas, el así, calvo este, sí. el calvo este, que pesado, por Dios. Este que no, este es un españolazo, dejadle en paz. La de verdad es Dolors, Montserrat y Montserrat. Ese día tocaba ir a por la Alianza Catalana. Efectivamente. es que es una cosa tan sumamente racista que Carles Puigdemont no se atreve a decirlo. No, nunca lo Y el problema es que él no lo dice de mala fe, lo dice su subconsciente, porque en su subconsciente gallego él piensa que por apellidarse Feijóo con 2 os es más gallego que otro charneguito de estos, como se llaman en Galicia, que se apellida Llamas O Rueda, o Rueda, efectivamente. imagínate. Entonces, es que es no entender absolutamente nada de lo que pasa en el electorado al que dice representar. Mm. Y claro, el problema es que hay algunos dentro del Partido Popular que esto lo están entendiendo muy bien.
Miguel Tellado, por ejemplo, que viene de ese mundo, ha hecho una transformación ideológica ahora de repente en la que ha encontrado dónde está. Miguel Tellado es un grandísimo portavoz. Es un ¿eh? grandísimo Y portavoz. un gran parlamentario, y sobre todo cuando habla de forma muy clara, muy Lo entendible hace muy bien. y entiende a su electorado, porque yo coincido con lo que estáis comentando, que no hay nada peor en política como la incertidumbre y las contradicciones, porque desubicas a tu propio votante, el claro, votante claro. que te quiere votar, pero de repente dices, no, es que mi referente es Felipe González. ellos- Espera, claro, ¿dónde estoy? Ellos son los que están desubicados. Esto lo decía Iván Espinosa Los Monteros en esta frase que se ha convertido ya en ínclita. No hay nada más parecido, o digamos que el votante del PP es lo más parecido que hay a un votante de Vox, y sin embargo el dirigente del PP es lo más parecido que hay a un dirigente del PSOE. Están empecinados ellos Totalmente. en parecerse al PSOE cuando su votante realmente lo que quiere es una connivencia con Vox. Y aquí volvemos a lo que sucede en campaña. Es decir, ataques constantes, se llegaron a proponer incluso en las elecciones vascas como meta, como objetivo, comerse a Vox, Bueno, igual que ahora. al igual que ahora. Al igual que ahora. El único objetivo. Es decir, si ese es su único objetivo de campaña, es que no han aprendido absolutamente nada del pasado 23 de julio. Y además es que no saben hacerlo. No saben Es que es hacer peor. otra Además no cosa. saben hacerlo, no se lo van a comer, sea, evidentemente. No. Porque, Ni siquiera. claro, no tienen la contundencia, no tienen siquiera las ideas, queda No muy en- impostado, es que ¿no? no Que de repente entienden. venga Feijóo a hablar de ocupación ilegal y de inmigración ilegal, queda muy impostado. No es entienden, creíble. no entienden cuál es el motivo por el que la gente dejó de votar al PP y empezó a votar a Vox. No lo entienden. No ¿Cuál quieren es, saberlo. Pilar? Podemos ir a una disertación larga y tendida, pero hay una cuestión fundamental, que es que el Partido Popular no entiende, y este es el principal motivo, que la gente cuando les vota porque está convencido de que sus ideas son mejores. Entonces, el PP entiende que la gente les vota pues por algún motivo extraño, pero que en realidad lo que querrían es votar al PSOE. Como Pero que como el Feijóo. PSOE, Como Feijóo. claro, pero que como el PSOE no está siendo capaz de llevar a cabo su programa electoral de la forma en la que debiera, pues entonces va a venir aquí el PP a hacer lo que el PSOE tendría que haber hecho. Y entonces enmiendan la voluntad de sus votantes y de repente la convierten en lo que ellos entenderían que hubieran querido hacer. Y Vox de repente coge y dice, oye, y ya hay muchas cosas de Vox con las que no compartimos, o que no comparto yo en particular, o que muchos españoles que les votan no comparten con ellos. Pero si de repente dicen, oiga, es que yo voto a un partido político que va a llevar a cabo exactamente aquello por lo que le estoy votando, pues igual revolución mundial. Pero claro, si votas a un partido que te dice que con Felipe González esto no hubiera pasado, es que, o sea, de verdad, tenemos que parar de establecer que el centro de la moral está en el centro del Partido Pero Socialista. además ni Felipe González les vota. Por Claro. supuesto. Antonio. Estamos analizando la campaña del PP y la verdad es que es una burbuja. La campaña del PP desde que empezó es una burbuja. Las encuestas la inflaron. Recordemos que el PP tiene 3 diputados en Cataluña. 3 que realmente es uno, porque los otros 2 son independientes, pero bueno, tuvo 3 diputados en las elecciones en Cataluña y Vox tiene 11. Y toda la campaña estamos hablando de que, bueno, a ver si Vox remonta e iguala al PP. No, es que el PP viene de la absoluta nada. Ha estado a punto de desaparecer. A O sea, punto tres de diputados ser es la extraparlamentario, nada. claro. Es la nada. Sí, porque entras con 3 directamente además. Es lo Exacto. mínimo con lo que puedes entrar, exacto. Y con eso, desde ese punto, el Partido Popular hace campaña para querer quitarle votos a Vox, al PSC, es que a Junts. Tú, que eres la nada en Cataluña, no puedes aspirar a quitarle votos a todos los Pues partidos a la vez. Esto es muy interesante porque el Partido Popular tenía un margen, vamos a ponernos en la mente genovesa. El Partido Popular tenía un margen de crecimiento enorme, que Claro, eran los 6 más que diputados de nadie. Ciudadanos, Los de Ciudadanos. Los los 6 diputados de Ciudadanos e intentar captar de los 11 de Vox. Y de repente a alguien en Génova se le ocurre que no, que van a intentar quitarle votos al PSC. Y uno dice, pero vamos a ver, señor mío, si el PSC está en un punto de crecimiento absoluto, muy fuerte, con además una línea ideológica que no ha ocultado en ningún momento El foco y que en no le Sánchez. está pasando factura, ¿por qué no te dedicas a captar a gente que a nivel nacional podría ser potencialmente de tu electorado y que además responde a los incentivos que les da tu candidato? Porque tanto los votantes de Vox como los votantes de Ciudadanos piensan que Alejandro es el mejor candidato porque le valoran mejor que a sus propios candidatos en la inmensa mayoría de los casos. Y el Partido Popular, de repente, en vez de hacer esto, que es la lógica que cualquiera de nosotros 4 y cualquiera de nuestros oyentes hubiera seguido, de repente decide que va a ir a por un electorado que todas las encuestas y estudios internos les dicen que no está yendo hacia ellos. Entonces consiguen al final el efecto de que los votantes de Vox y de Ciudadanos que pudieran haber entrado en el Partido Popular no entren y que además los del PSC, por supuesto, se rían de ellos en su cara. Entonces, o sea, es que es absolutamente imposible hacerlo peor. Pero han descubierto... Las encuestas más optimistas que apuntaban precisamente al sorpaso del Partido Popular, porque hay que recordar que sería un sorpaso. Bueno, todas hasta ahora las Pero lo sí, sí, apuntan. no, claro. Ay, hasta Pero ahora. Esta es la ahora- clave. Yo creo que va a Yo ser creo una de que las no. grandes Partían de incógnitas. una asunción de que el PP iba a comerse a gran parte del electorado de Vox, que es algo que es difícil de contemplar, por cuanto tiene mucho arraigo y mucho predicamento
Vox en Cataluña, más ha sido siempre coherente con el mismo discurso, y luego presuponían que iban a fagocitar todo lo que venía de Ciudadanos, y eso también es una asunción bastante errónea. Es mucho creerse. Hay una parte importante del electorado de Ciudadanos, que a nivel nacional ya se fue en su día Vox, y que en Cataluña también se va a ir, también se va a ir ahora Bueno, y Vox. que además que en Cataluña, como bien La sabes, parte dura es Acabat, por ejemplo, Pero ¿no? que en Júlia Catalu- Calvet, Todos. etcétera. en Cataluña, como bien sabéis, gran parte de Ciudadanos no era de derechas, al contrario de lo que ocurre en el resto de España. Sí. La idiosincrasia de Ciudadanos en Cataluña son Funciona el exvotantes del separatismo. PSC. El origen, Claro, sí. claro. Entonces, muchos de ellos es que por una cuestión, igual que nos pasaría a nosotros, que nunca votaríamos al PSOE en contra de lo que cree Génova, que pasa al revés, que es que los votantes descontentos del PSOE votan al PP, cosa que nunca van a hacer. En Cataluña hay mucha gente de los votantes del reducto mínimo que queda de Ciudadanos, que es que ni siquiera va a votar nunca a la derecha, porque son simplemente personas de izquierdas no nacionalistas. Y Antonio. mucha gente de Vox que nunca va a votar al PP. Además. En Cataluña en concreto, además es donde más arraigo tiene Vox, donde tiene mucha capilaridad. Bueno, Vox tiene concejales en pueblos de Gerona donde el PP nunca, ni siquiera se ha presentado. Y tiene precisamente por hablar de la inseguridad, de la relación con la inmigración ilegal, que eso, decías tú, han descubierto el tema, ha sacado el tema Vox. Lo ha descubierto Feijóo también. A 2 días de las elecciones, de repente, Feijóo, que hace un mes estaba votando a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales, ahora dice que el problema de Cataluña es la inmigración ilegal. Teniendo al cargo público más representativo de la lucha contra la ocupación, que es Xavier García Albiol, que lo tienen Que en el por PP de algo, Cataluña. que por algo gana, arrasa en En las Badalona. elecciones cuando tiene la posibilidad en Badalona, Pues, con ¿cómo más del puedes- 50% de los votos. ¿Cómo puede ser que teniendo una bandera tan clara, o sea, tienes al alcalde que más se identifica en toda España con la lucha contra la ocupación y decides hablar de volem una Cataluña de primera por Dios sabe qué? Es que es El caso de terrible. Badalona tampoco se puede extrapolar. Yo veía el otro día un documental en TV3 que hablaba del fenómeno, pues os imagináis, ¿no? De la extrema derecha, de Vox. Esa frase de explicando un veía, poco- veía un documental en TV3 me pareció sí, sí, maravillosa. La costumbre. No, no, no. Es que buena por- costumbre. Por recomendación, además, lo diré, de Miguel Ángel Quintana Paz, lo cual me dejó al principio un poco encaja. perplejo, ¿no? Pero lo estaba viendo y la verdad es que era un documental bastante atinado de la realidad de por qué la gente votaba a Vox en Cataluña. Y aparecía una mujer con sus hijos jugando en un parque y le ponían la alcachofa a la señora. Señora, ¿por qué vota usted? ¿A quién vota usted? A Vox. Pero ¿cómo puede ser esto? Y decía la señora, bueno, yo sé que es un partido machista y que va en contra de las mujeres. Lo cual Pero es es que es el mentira. único. Lo cual es mentira. Pero es que es el único que habla de la inmigración y de los problemas que está planteando. Entonces, fijaos, que incluso en una mujer en la cual había permeado la propaganda progresista y que se creía que Vox era un partido machista y que va en contra de las mujeres, aún así les iba a votar porque eran los únicos que estaban hablando del problema migratorio. Fijaos hasta qué punto llega. Es que esto, Fijaos hasta qué punto esto llega. es muy importante lo que estáis comentando. En primer lugar, a mí me sorprende muchísimo la obsesión que tiene Génova por intentar campañas que son ajenas. Es decir, Completamente. si por algo el Partido Popular de Madrid con Isabel Díaz Ayuso ha triunfado, ha arrasado en Madrid, es porque la propia Ayuso ha liderado sus propias campañas en la comunidad, sin interferencias de Génova. Allí donde Génova se ha metido, normalmente las campañas regionales, la cosa no ha ido especialmente bien. Oiga, usted nombra un candidato, es su responsabilidad, muy bien, o apoya a un candidato, ¿de acuerdo? Pues deje que ese candidato lleve la campaña. Si el candidato es Alejandro Fernández, que Alejandro Fernández marque cuáles son las líneas, cuál es la estrategia a seguir, pero que no haya ese tipo de interferencias. Entre otras cosas, un poco por lo que estáis comentando, porque desde Génova, en muchas ocasiones, no se acierta ni con el discurso ni se conoce en profundidad cuál es la clave para lograr votos. Y en segundo lugar, en línea con lo que estabas comentando tú, Marcos, a mí una de las cosas que me ha parecido muy significativa en esta campaña es que no se ha hablado tanto de amnistía, ni se ha hablado tanto de si independentismo o no independentismo. En Cataluña hay muchos problemas y la gente está hasta las narices, entre otras cosas, de la inseguridad. Todos vosotros habréis estado en Barcelona. Yo conocí la Barcelona antes del proceso separatista y la Barcelona de ahora. El cambio es brutal. Brutal. Antes podías ir por la calle por la noche con una sensación de seguridad sin mayor problema, una ciudad cosmopolita, abierta al mundo, que era referente internacional, que era admirada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Barcelona es, en fin, se me escapan los calificativos, pero desde luego es una ciudad tremendamente insegura, tremendamente con problemas de suciedad, de ocupación, de delincuencia, donde la imagen es todo lo contrario a lo que había logrado después de las Olimpiadas del 92. Bueno, pues ahí es donde hay que concentrar los problemas. La gente está preocupada de si le roban
en la calle, de si le ocupan la casa, de que no encuentra trabajo. Cataluña, que era una gran potencia económica, se ha convertido en una comunidad en declive, en Es claro que declive. Cataluña ha tenido dos maldiciones bíblicas, los pobrecitos. Han tenido el independentismo y el comunismo socialista. Las dos cosas, Claro, entonces, a la vez. y a la vez. Entonces, claro, pues lo que ocurre es esto. O sea, bien, apuestas por Ada Colau y Carles Puigdemont, felicidades, este es el resultado de tu decisión. Entonces, también hay que ser consciente que cada uno tiene que ser responsable de las decisiones que toma. Y en este caso también los catalanes, los dirigentes catalanes, no pueden quejarse de que el resto de los españoles hayan aprovechado la decadencia en la que han sumido a Cataluña, porque el resto de los españoles tienen derecho a competir dentro de eso y ahora ellos tienen un problema, porque llevan mucho tiempo siendo supremacistas con un discurso basado en que efectivamente eran los mejores y los líderes en el resto de España. Pero es que ahora son supremacistas de la nada. Ahora están a la cola de todo. Entonces tienen un problema enorme, que es que de repente intentan mirar a un madrileño por encima de los ojos, porque por supuesto para esto la izquierda siempre había sido un factor determinante en la capilaridad de esta superioridad moral catalana, en la que los propios madrileños de izquierdas miraban a los catalanes y decían, oh, madre mía, un fascista catalán, que ojalá yo hubiera sido tocado por Dios de esa forma. Y entonces los miraban y los admiraban. Pero ahora de repente se han dado cuenta que incluso los sumaritas de Más Madrid empiezan a decir que, oye, que es que Madrid me empieza a molar un poco más que Cataluña. Y eso es un problema discursivo de primer orden. Y entonces los partidos políticos de repente empiezan a entender que esto no es solamente una cuestión de independentismo sí o no en abstracto, sino que la gente empieza a tener una desconexión real con el concepto de Cataluña que llevaban vendiendo durante un montón de tiempo. Entonces aquí había dos formas de afrontarlo. Por parte del independentismo, a su manera, pero por parte del constitucionalismo había dos formas de afrontarlo. Una de ellas es haciendo cosas anodinas, esperando que los votos lleguen así porque sí, y otra es atajando uno de los principales problemas dentro de la pirámide de Maslow, de cubrir primero tus necesidades básicas y luego ir a necesidades más complejas. Pues hombre, tu necesidad básica es que cuando tu hija salga por la calle no la violen y no la roben. Necesidad básica. Eso es lo básico. Y a partir Empecemos de por ahí ahí. empezamos a mirar necesidades más complejas. Un segundo, fijaos, en línea con lo que estás comentando, Pilar, no es que se mire a Madrid o desde Madrid se mire de otra forma a Cataluña o desde Cataluña a Madrid, sino que yo conozco a muchísimos catalanes que se han venido a Madrid en los últimos años y están encantados. Claro. Están encantados porque aquí se respira, en primer lugar, se respira libertad, cosa que en Cataluña en muchos ámbitos no se respira. Y en segundo lugar, Madrid es una tierra de acogida. Y eso es muy importante, una tierra de acogida, mientras que en Cataluña parece que te miran mal como vengas de fuera o como pienses de forma distinta. Como no te apellides Montserrat y Montserrat, malo. Estás fastidiado. Se sienten como en casa porque precisamente la Barcelona de hace 10-15 años que tú escribías es la Madrid de ahora, ¿no? Pero luego, por otro lado, yo creo que se da la paradoja de que el separatismo se ha inmolado, perdón por la palabra, en el momento en el que ha aceptado como compañero de cama al islamismo. Y esta es una realidad que hay que empezar a señalar, ¿no? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué las violaciones? ¿Por qué los robos? ¿No será que estamos importando determinadas culturas, que no razas, Estamos importando determinadas culturas que son poco amigas de las mujeres, quizá? ¿Que consideran a la mujer poco menos que un objeto? ¿No? ¿No nos lo hemos planteado? Bueno, y luego a raíz de eso pueden poco menos que un objeto, no, un objeto, literalmente. ¿Un objeto a disposición del varón? Total. Bueno, con la sharia en mano, una mujer que desobedezca al marido y demás debe ser castigada. Puede ser azotada por el marido. Entonces se da la gran paradoja de que el separatismo, al acoger como compañero de cama al islamismo, pues quería una república y va a terminar teniendo un califato. Es que recordemos que ahora mismo nacen más bebés de extranjeros en Cataluña que de españoles. Entonces, Montserrat, sí, pero dentro de unos años, ¿qué será? Mohamed. ¿Y te crees que esos van a estar comprometidos con la causa separatista? ¿Van a estar comprometidos con la causa separatista o con la imposición de la Sharia aquí en Cataluña? Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y continuamos profundizando en la sociedad catalana, en el ambiente que se vive en Cataluña, especialmente entre los más jóvenes. Volvemos enseguida. La trinchera de llamas. Es radio. Bueno, pues volvemos a la tertulia política y en este caso vamos a hablar con Víctor Alonso. Víctor Alonso es vicepresidente de Sacabat. Sacabat es una organización estudiantil, universitaria, que ante el deterioro democrático en Cataluña en los últimos años y la vulneración de derechos y libertades básicas, pues se han organizado, han nacido para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía y también defender el pluralismo, la diversidad ideológica y la convivencia entre catalanes, porque eso es fundamentalmente lo que se ha perdido en los últimos años como consecuencia del auge independentista. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo
¿Cómo estáis viviendo vosotros estos últimos años el ambiente que se está respirando en Cataluña, en las universidades y especialmente entre los más jóvenes? Yo hace poco veíamos una noticia que también había recibido pues presiones, protestas, amenazas por parte de grupos separatistas en una universidad en Barcelona. ¿Sigue habiendo esa presión, esa intolerancia en el ámbito universitario y en general en el ámbito juvenil? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, totalmente. Lo vemos con una ilusión por el hecho de que creemos que cada vez la cosa va mejorando gracias a que los jóvenes, pues digamos que ya no se creen las mentiras del separatismo, pero y también porque nosotros pues hacemos nuestro trabajo, yo creo, pero aún así sigue habiendo reductos y sigue habiendo universidades que no son del todo hostiles. Hace poco, el jueves mismo, fueron mis compañeros a repartir flyers de nuestra asociación para favorecer el voto a los partidos constitucionalistas en la Universidad Autónoma de Barcelona, a pegar unos carteles y poco más. No fuimos a provocar ni nada por el estilo y eran 7 y acabaron siendo rodeados por 60 personas que les agredieron, les escupieron, les amenazaron y les dijeron de todo menos bonitos. Y esto es el día a día de las universidades catalanas cuando no piensas como ellos y creen que tienes que ser nada más y nada menos que ya no solo eliminado ideológicamente, sino a veces también físicamente. Entonces, como ya te he comentado, con ilusión, porque creo que cada vez más jóvenes se están uniendo a Sacabad y cada vez hay más jóvenes que aunque no se unan, piensan como nosotros, sí. Que falta mucho por hacer y que lo que se está haciendo desde Madrid, desde el gobierno, no ayuda, también, claramente. Al final le están dando alas y le están favoreciendo no a nosotros, que son a los que defendemos a España, al constitucionalismo y al Estado de Derecho, sino a ellos, que les está dando la amnistía, que, bueno, ahora dicen que no al referéndum, pero ya veremos. Entonces nos dejan a nosotros como directamente, bueno, como extremistas, que lo único que hacemos es, pues, o generar bulos o ser fascistas, o sea, no hay más. Em, Además, con el tema del proceso separatista, se ha vivido también, bueno, pues un deterioro de la propia convivencia a nivel social entre catalanes. Hay catalanes buenos, catalanes malos, pero hasta el punto, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, tu experiencia, incluso a nivel de familia, lo cual ya es un auténtico drama, donde hay familiares, hay hermanos, hay primos, hay tíos que no se hablan entre sí por la cuestión independentista. Parece que, o al menos yo tengo la sensación de que después de los juicios del proceso, donde la justicia dictaminó condena para todos los golpistas, había aplacado en algo y Cataluña había recuperado un poco la normalidad a nivel político, si se puede decir. ¿Crees que, sin embargo, ahora bajo el gobierno de Pedro Sánchez, el independentismo de alguna forma está resucitando, está volviendo a coger fuerza y se está volviendo a vivir esa tensión a nivel social y a nivel familiar, a nivel personal? Pues en primer lugar, con el tema de la convivencia, es cierto lo que comentas, Manuel. La convivencia en Cataluña fue totalmente deteriorada. Yo, por suerte, a nivel familiar no, pero conozco casos que sí. Pero ya no solo a nivel familiar no me ha tocado de cerca, pero sí a nivel de amigos, gente que directamente tú le dices en qué asociación estás o que tú defendías, en este caso, pues la unidad de España, que no creías en el referéndum de autodeterminación, que no estabas a favor de la independencia, y directamente pues eres un facha y no me voy a juntar más contigo. ¿No? Y así, el que no iba en su momento a la manifestación del 11 de septiembre a favor de la independencia, pues estaba mal mirado, ¿no? Y hoy, bueno, en Cataluña es una sociedad muy de izquierdas, entonces pues ya a lo mejor no es tanto el independentismo, sino tú directamente votas a un partido de derechas que no sea independentista, sea desde Ciudadanos hasta Vox, y entonces es lo mismo, ¿no? Ya eres un facha y tampoco quieren tener nada contigo. Y en relación a lo que comentas de si está ocupando el gobierno de Sánchez al independentismo, sí, o sea, claramente lo está ocupando porque el independentismo estaba muerto. El independentismo ya estaba a niveles más bajos, no históricamente, pero de los más bajos de los últimos 10 años,
estábamos ganando, digamos, esa batalla cultural. La gente ya no se creía al independentismo. Ya al final Puigdemont era un hombre que estaba ahí en Bruselas y que hacía su paripé de vez en cuando. La gente no se creía a Esquerra, a la CUP yo ni te digo, y de repente llega Sánchez y por seguir en el gobierno, primero ya le da los indultos, ahí la gente empieza a decir, bueno, se parará aquí, pero la independencia no más, y de repente la amnistía. Y con la amnistía al final ellos se ven superiores, se ven que pueden hacer lo que ellos quieran, porque al final pues van a ser amnistiados, no van a ir a la cárcel, o directamente ya se ven legitimados para hacer todo aquello que hacen, porque la amnistía legitima aquello que hicieron. Dicen que eso no es un delito, entonces como no es un delito, lo pueden volver a hacer. Entonces, ahora mismo estamos en una situación excepcionalmente grave por eso, porque seguramente si este próximo domingo el independentismo gana, no se va a quedar quieto, no va a decir, bueno, pues pasamos página, no, va a ir a por ese referéndum de determinación y encima legitimados por el propio gobierno de Sánchez. Te va a preguntar Marcos Ondarra. Marcos. Muy buenas, Víctor. Buenos días. Te quería preguntar por una cuestión demográfica o quizá demoscópica, y es que parece que los jóvenes están dando un giro a la derecha en Cataluña, que los últimos datos apuntan que de hecho votarían a Junts, votarían a Vox como segunda y como tercera opción, que rechazarían el separatismo, que es lo más importante, que son conscientes de los problemas de inseguridad y de vivienda en Cataluña. ¿Esto es así? O sea, ¿tenéis esta percepción? ¿Hay esperanza? Sí, como ya he comentado, yo creo que sí, hay esperanza. Es verdad que a lo mejor pues el votante joven de Junts, pues a nosotros como asociación no va a ser tan proclive, pero en general hay esperanza y depende que pues vas haciendo un reparto de flyers y la gente te dice, hostia, así no se acaba, qué bien, ¿no? Seguir así. Y hay esperanza porque es que Cataluña no puede seguir el ritmo que ha llevado durante estos años, que entre el procés y la izquierda se han cargado la Cataluña. El que era el primer motor económico de España, o uno de los primeros, ahora se está viendo superado, ya no digo por Madrid, pero Andalucía le va a seguir los pasos y como siga la Comunidad Valenciana haciendo bien las cosas, también. Entonces, estamos viendo que Cataluña al final es el número uno en delincuencia, el número uno en ocupación. A nivel de paro sí que es cierto que no llega a los sitios de más paro de toda España, pero no mejora. Tenemos un problema de vivienda ya no solo en Barcelona, sino en todo el cinturón de Barcelona también. Entonces los jóvenes se están dando cuenta que ya basta del discurso de progre de la izquierda, ya basta de favorecer a la ocupación, ya basta de favorecer al delincuente y de verdad favorecer a aquellos que cada día levantan persiana y que cada día luchan por una Cataluña mejor dentro de una España, dentro de España. Entonces, ¿hay futuro? Sí, espero que sí, y que esta deriva no cambie de lado y que los partidos y la sociedad civil veamos dónde hay ese nicho donde sacar y de verdad haya un futuro, y a lo mejor no en estas elecciones, pero de aquí a 5 o 10 años Cataluña vuelva a ser lo que era. Pues Víctor Alonso, vicepresidente de Sacabat, muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha fuerza, fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Bueno, señores, tenemos que comentar otra noticia de la semana, que es, por favor, nuestro queridísimo y admirado fiscal general del Estado, el señor, el señor García Ortiz, a sus pies. A sus pies, a sus pies. Siervo, Esclavo. fiel servidor de Mira, Pedro Sánchez, su santidad. Óscar, Sería buen vasallo si tuviera buen señor, que decía el Cid. Bueno, en todo caso, sea buen o mal señor, vasallo es, desde luego. Pilar. yo creo que hay que aprender siempre de las cosas buenas que hace el enemigo, y entonces una de las cosas fundamentales que debemos aprender son ese tipo de perfiles que deberíamos aspirar a que fueran nuestros. Para mí el top 1 es Óscar Puente. A mí me encantaría que Óscar Puente fuera nuestro. Sinceramente, creo que es la persona más inteligente que hay dentro del gobierno, que cumple exactamente con su papel. No es difícil. No, pero esto es una realidad, en serio, no lo digo de broma. O sea, creo que Óscar Puente es la persona más inteligente que hay en el gobierno, creo que cumple con un papel fundamental para el electorado socialista y que ojalá fuera nuestro y pudiéramos batallar con alguien así, porque enfrente tenemos Montserrat y Montserrat. Entonces, yo preferiría tener a Óscar Puente que a Montserrat y Montserrat, en este caso. Pero
el fiscal general del Estado, mira, nosotros en mi pasado laboral, antes de entrar en la fachosfera, yo trabajaba con el alcalde de Madrid. Este dato es importante porque todos los que estamos aquí somos fachosfera, fango absoluto. Hoy hay trinchera de Hoy fachosfera. fachosfera en todos los absolutamente. ámbitos. Yo, antes de formar parte de este selecto club, trabajaba con el alcalde de Madrid. Y con el alcalde de Madrid teníamos un término que utilizábamos siempre, que era un término que se decía pollicosas. Entonces, las pollicosas básicamente eran las cosas que no importaban nada, y entonces mientras el mundo político y la gente hacía política y nosotros aspirábamos a hacer política, había gente que se dedicaba a hacer cosas tipo el expediente administrativo 2.0. El problema de este país es que hay gente en la oposición que está todo el rato hablando de estas pollicosas en vez de dedicarse a lo importante, que es que tienes a un fiscal general del Estado prostituyendo de manera abierta las instituciones judiciales, es decir, al tercer poder del Estado, en beneficio personal del presidente del Gobierno y del Partido Socialista y en contra de la presidenta de una comunidad autónoma. Entonces, a menos que entendamos la gravedad absoluta de esto y dejemos de dedicarnos así, en la enmienda 27.2 de los presupuestos generales del Estado está pasando X cosa, y entendamos que esto es un golpe de Estado encubierto, vamos a ir absolutamente fatal. Antonio. Es que, ha tenido mucho mérito Sánchez desde que se tomó 5 días de vacaciones de gobernarnos en cambiar el foco. O sea, hace 2 semanas, 3 semanas, aquí hablábamos del caso Coldo, del caso PSOE, de Begoña, de Ábalos. Lo ha logrado. Es que ese era el objetivo. Y lo ha conseguido. La campaña de las catalanas han sido de todo menos de eso. Y ya ha ido al Senado a una comisión de investigación y ni siquiera se ha hablado de eso en plena campaña de las elecciones catalanas. Y lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado es un capítulo más de cómo está retorciendo Sánchez esas instituciones de segundo nivel. Bueno, Fiscalía General del Estado es de primer nivel, pero no es uno de los 3 poderes, no es ni el Consejo General del Poder Judicial, que lo retorcerá, no es el Parlamento, que lo retuerce cada día, ni es el Ejecutivo, que no puede estar más contaminado. Y en ese nivel, con Tezanos, con el Tribunal de Cuentas, el Constitucional ni hablemos, Sánchez tiene un poder ya que, aunque pierda la Moncloa... Casi absoluto. Casi absoluto. Instituciones populares de resistencia. Sí, Íñigo Errejón, exacto. Y ahí, de eso ni hablamos, no hablamos de los problemas de Cataluña, no hablamos de los problemas con la ley, con la justicia del Partido Socialista, solo hablamos de los sentimientos de este señor, de si seguirá en Moncloa, de si pactará con Puigdemont, de si pactará con Aragonés, de a ver qué hace, cuando realmente está tomando por la fuerza el poder en España. Somos conscientes de que, o sea, el escándalo de... García Ortiz ha recibido varios varapalos por parte de la justicia. Lo intentó en una primera ocasión con el nombramiento de Dolores Delgado. Dolores Delgado, en primer lugar, exministra de Justicia de Sánchez, nombrada a dedo como fiscal general del Estado, lo cual es inédito en la democracia española. Luego, 2 años después, a mediados del año 2022, abandona por cuestiones... Te está saltando una parte esencial, que es la información vaginal y el maricón a Marlaska. Sí, claro. Que es Bueno, que esa conversación, es muy importante. esas conversaciones tan claras al respecto. Tan feministas. Tan claras. La cuestión es que deja la Fiscalía a mediados del año 2022, ella alega cuestiones de salud, y deja como sustituto a su segundo, a García Ortiz. Y García Ortiz la intenta colocar como fiscal de sala, que claro, fiscal de sala es un ascenso dentro de la carrera fiscal muy, muy importante, porque la señora Dolores Delgado es fiscal de carrera, pero fiscal base. Uh-huh. La intenta ascender nombrándola fiscal de sala de lo militar. La justicia lo tumba. Lo intenta en una segunda ocasión como fiscal de sala, en este caso de Memoria Democrática. La justicia lo tumba. Y lo increíble del asunto es la respuesta del fiscal general, que viene a señalar, por cierto, también desde el punto de vista algo inédito, que un fiscal general se pasee por los medios del gobierno, por los medios del régimen, Radio Televisión Española, la cadena SER, dando explicaciones del tema y no corrigiendo o pidiendo perdón. No, diciendo que el Tribunal Supremo ha cambiado su directriz. Pues no, pero ¿esto qué es, Marcos? Es que en eso hay que aprender del Partido Socialista. Ellos jamás piden perdón. O sea, lo están diciendo abiertamente. Tienen el plan ahí, van a por todas las instituciones, les quedan ya muy pocas, ¿no? Van a por el CGPJ... Le queda la más importante, que es la justicia, la más importante. Claro, pero bueno, van a por ella, lo dicen abiertamente. De hecho, quieren reformar la ley orgánica para poder tomarlo por una mayoría simple, ¿no? Que es lo que les incomoda y demás. Van a por los medios de comunicación y también lo están diciendo abiertamente. De hecho, hay partidarios incluso de crear poco menos que tribunales de urgencia y juzgados de excepción como en el año 36. O sea, te lo están diciendo tal cual. Entonces, lo que hay que aprender del Partido Socialista es eso, es esa cara dura, es esa desvergüenza, Óscar Puente. es ese no pedir perdón. Claro, o sea, esto Ni a es un Milei. presunto delito para enmierdar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y la oposición dónde está? Yo entiendo que anden un poco desnortados, porque es verdad que en esta estrategia de bola de nieve hay tantas cosas que uno ya se pierde y la bola le arrolla.
Claro, porque ¿de qué toca hablar? ¿De Coldo, del Delsigate, del fiscal general, del ataque a los medios de comunicación, del ataque a la justicia? Es la estrategia también del PSOE. Eso es. Que nos perdamos con la bola de nieve. Pero hay un punto muy interesante en esto que dices, y es que el problema que le falta al PP, y es lo que hemos hablado antes en la campaña de las catalanas, a pesar de tener un maravilloso candidato como es Alejandro, es que les falta un relato y una estrategia de lo que está pasando. Y el problema es que como no son capaces de enarbolar un relato en el que quepa todo esto, para que cada vez que hay un nuevo escándalo, el escándalo responda al relato que ellos han Autogolpe, montado, Lo incorporen al relato. Lo en vez de incorporen al cambiar relato. de una manera completamente delirante cada vez, El en plan de relato no, con podría ser una el, estrategia. el del autogolpe, ¿no, Pilar? Exacto. Y todos los actos que vaya a cometer el Partido Socialista van precisamente... Entonces, que sean capaces de explicar de una manera racional por qué estas acciones de Pedro Sánchez en realidad están destinadas a... Lo que pasa es que sin palabras gruesas y sin caer en el ridículo, porque luego llega un punto en el que, como no son capaces de enarbolarlo de una manera coherente, entran en la hipérbole y entonces ya la hipérbole parece ridícula. Pero igual que el Partido Socialista, siendo el partido más corrupto de la historia de España, ha conseguido que en el imaginario colectivo la gente piense, cuando le hablen de corrupción, piensa en el PP, y lo han conseguido. Sí, sí. Incluso los propios de este bando de la trinchera lo piensan. Piensa, corrupción, PP valenciano. Hombre, o sea, los trajes entre un señor que le han hecho Los 4 trajes de Camps, que han tenido decenas de portadas en el país. 160 y algo Claro, tantas. Decenas de portadas. Pues entonces, entre los trajes de Camps, pobre hombre, que por cierto le van a absolver de la última causa que le queda. Seguro. Entre los trajes de Camps y robar el dinero de los parados para prostitutas y cocaína, pues el PSOE ha conseguido que la gente piense que la corrupción más grande que ha ocurrido en la historia de España es que le hayan hecho 10 trajes a Paco Camps. Bueno, claro. Lo han Y la conseguido. gente salió antes a la calle por la muerte de un perro, Excalibur. Efectivamente, claro, claro. Que por los 120.000 Perfecto muertos ejemplo. en pandemia, por el encierro inconstitucional, porque hubiera políticos, gente lucrándose mientras morían miles de españoles. Es decir, Cayetano Álvarez de Toledo hablaba de un tablero inclinado. Estamos realmente ya ante un tablero del revés, en el que el mentiroso te señala por mentiroso, en el que el corrupto te señala por corrupto, y lo que tiene que hacer es alguien darle la vuelta otra vez al tablero para que se vuelva a jugar en condiciones de igual a igual. Y para eso hace falta Óscar Puente. Pero es que el PP ha aceptado, derecha, sí, el sí. PP quiere jugar en ese tablero. El PP ha aceptado que las reglas del juego las pone el PSOE y la moral política en España la marca el Partido Socialista. Decías lo de las manifestaciones de Excalibur. Yo recuerdo durante años los votantes del PP solo se manifestaron cuando Casado y Ayuso tuvieron un problema. Sí, contra su propio partido. Contra su propio partido. Estuvieron en casa encerrados y solo salieron a la calle Génova a que Casado dimitiese porque había tenido un problema con Ayuso. Y claro, en eso no solo es que la izquierda sociológica española acepte o piense que el Partido Popular es más corrupto que el PSOE, es que en Génova 13 hay gente que piensa... Lo acepta, sí. Sí, lo acepta y lo promueve. Y no puede haber un relato si entienden que ellos quieren ser como el PSOE, pero no tienen la capacidad de ser un Óscar Puente, de insultar al presidente de Argentina y luego no pedir perdón, decir, bueno, quizá me equivoqué porque había cámaras, hombre. Bueno, vamos a continuar de inmediato, pero antes un pequeño mensaje y regresamos. El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos, originando averías. Saludamos a Antonio Ruiz, que nos ofrece una buena solución a todo esto. Buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días, Adrián. Pues mira, básicamente es una solución ideal para poder eliminar la cal incrustada en los conductos de agua, evitar nuevas incrustaciones calcáreas y minimizar averías, alargando la vida de la maquinaria que funciona con agua. Todo esto lo hace sin mantenimiento, sin que haya que hacer obras para su instalación y sin que consuma ningún tipo de energía. Muchos comentan también que aumenta la espuma de los jabones y que la piel queda más hidratada después del baño, ¿verdad? Efectivamente, incluso el picor, que algunos notan que es provocado por el exceso de cal en el agua, se minimiza o en la inmensa mayoría de casos desaparece totalmente. También las aguas duras se comportan como aguas más blandas y eso pues supone que los jabones, detergentes y suavizantes se diluyan mucho mejor en el agua, sean más efectivos, hagan más espuma y eso pues lo vamos a notar a la hora de hacer la colada, que la ropa sale mucho mejor, o a la hora de limpiar la vajilla, que queda mucho más brillante y más limpia. ¿Y dónde se puede colocar Masical y qué garantías ofrecéis? En la tubería de entrada de cualquier lugar que quieras mejorar la calidad del agua, en tu vivienda, en tu comunidad de propietarios, en bares, en cualquier lugar, como digo, incluso en las explotaciones ganaderas o en la agricultura, para impedir las incrustaciones en los sistemas de regadío. De hecho, es el producto más garantizado del mercado. Y esto lo decimos porque en estos últimos más de 30 años, y son ya más de 460.000 usuarios, todos han recibido y reciben una garantía de funcionamiento ilimitado.
claro, es para siempre, dura más de 100 años y reciben también una garantía de un año entero de prueba para que si no quedan convencidos lo devuelvan y recuperen su dinero. Tenemos diferentes modelos, Adrián, dependiendo de la dureza del agua de cada zona, podemos recomendar el Masical Hogar para aguas duras o bien nuestro modelo superior, Masical Premium, para aguas muy duras. Y entonces, ¿cuánto cuesta? Un Masical vale 99 euros, pero atención porque hoy damos 2 Masicales al precio de uno, descontamos el importe del IVA, en lugar de 99 van a pagar solamente 82 euros nada más y gasto de envío totalmente gratis. Nos tienen que decir que lo han oído aquí en La Trinchera, en el radio, y llamar y hacer su pedido en el 968 31 00 66, hoy sin IVA solamente 82 euros, 2 Masicales. Pues ya lo saben, pídelo al 968 31 00 66, 968 31 00 66 o en masical.es. La Trinchera de Llamas. Bueno, pues ya estamos de vuelta y a mí hay otro tema que me causa absoluto estupor, me está causando estupor a lo largo de esta semana. Y es que, oye, mira, en este país tenemos la maldita costumbre de importar lo peor de Estados Unidos. En Estados Unidos nació el pensamiento woke, ese nuevo pensamiento progre que se ha instalado a nivel cultural y a nivel político y sociológico. Y estamos importando también esas manifestaciones, protestas universitarias que llevan el nombre de pro-palestinas, pero que en realidad son manifestaciones antisemitas. Porque ya están aquí. Empezaron en Valencia, pero se han extendido a todas las universidades, o a muchas universidades de España, también aquí en Madrid, que además han logrado una reacción por parte de los rectores de todas las universidades públicas de España, que han sacado un comunicado diciendo que van a cortar todo tipo de relación, de investigación, etcétera, con las universidades israelíes, que son las universidades punteras en materia de tecnología, en materia de innovación. Oiga, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues ahí ha salido todas las universidades públicas de España a decir que no quieren ningún tipo de relación, convenio, colaboración con las universidades israelíes. Y ya el tercer elemento, que ya es el colofón, tenemos a una ministra del gobierno, a la señora Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, diciendo en un tuit, literalmente, desde el río hasta el mar. Para todos aquellos que no lo sepáis, desde el río hasta el mar es el lema que utilizan los terroristas islamistas para llamar al genocidio del pueblo judío. Porque desde el río hasta el mar significa ni más ni menos que exterminar a todos los judíos que vivan desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Y eso lo dice una ministra del gobierno. Bueno, pues en esas estamos. Pilar. Está muy bien que hayas especificado lo del río Jordán, porque si no, todos estos que dicen desde el río hasta el mar, igual pensaban que era del río Segura al Mar Menor o algo de esto. Por lo tanto, está muy bien que hayamos aclarado para que sepan un poco de qué va la situación. Yo creo que hay que ir a la génesis de esta situación mucho más allá de que la Universidad Tecnológica de Tel Aviv esté muerta de miedo porque ha perdido un convenio con la Universidad de Burgos, que eso les va a matar ahora en su desarrollo tecnológico. Pero ¿cuál es la génesis de esta gente que está protestando? Todos estos, antes hablábamos de la pirámide de Maslow, tienen todas sus necesidades cubiertas. Es gente que ha nacido en sociedades absolutamente prósperas, que vienen de familias que les han permitido tener una educación no solamente básica, sino también superior universitaria. Tienen comida, van a poder conseguir un trabajo aunque estén estudiando estudios de género. O sea, son personas que tienen todas las necesidades de su vida absolutamente cubiertas. Y eso les genera un problema, y es que no pueden ser víctimas, y las víctimas lo primero que reciben es atención y cuidados. Y entonces ellos han entendido que como quieren esa atención y esos cuidados, necesitan convertirse en víctimas de algo. Y como no tienen ningún problema alrededor que les sirva para victimizarse, antes tenían más o menos lo de la destrucción del planeta, pero como parece que el planeta no se está destruyendo, pues hay que buscar alternativas. Y entonces ahora han descubierto que van a ir a atacar a aquello que lucha de una manera completamente frontal contra su valor victimista, que es Israel, que es un estado surgido después de la mayor masacre humana que había ocurrido en la historia, que es el Holocausto, y que de repente consigue convertir un trozo de desierto, o sea, la nada, en una primera potencia mundial y además con valores democráticos, al contrario que todos los de alrededor, porque alrededor es verdad que hay lugares que han prosperado mucho, en la península arábiga particularmente, pero no con unos valores equivalentes a los nuestros. Y de repente Israel consigue, de una mota del desierto, convertirse en la primera potencia tecnológica del mundo, básicamente en innovación, que lo son,
Y todos estos los odian porque como son personas que en vez de victimizarse y llorar y quedarse encerrados en sí mismos se han convertido en unos héroes mundiales, pues ellos dicen, oye, como yo no puedo hacerlo, pues venga, vamos a odiarles y a masacrarles. Tenemos ya, creo que a Rosa Regía. Rosa Regía es portavoz de ACOM, la asociación perdón, una asociación que lleva por nombre Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel, buenos días. Bueno, estamos comentando las protestas que se están produciendo en algunas universidades españolas en defensa de Palestina, pero que, como estábamos comentando aquí, más que en defensa de Palestina, es en contra de Israel. Protestas profundamente antisemitas, pero que no solo se centran en las típicas manifestaciones de estudiantes, sino que ha habido reacción por parte de los rectores de las universidades públicas de forma conjunta, diciendo que van a dejar de colaborar con las universidades israelíes. Y a ello se le suma las declaraciones, una vez más, absolutamente inaceptables por parte de ministros del gobierno. Rosa, ¿cómo veis la situación? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Así es. Bueno, pues en las últimas semanas lo que hemos visto es un ataque, sobre todo en la última semana en concreto, ¿no? Pero bueno, llevamos ya una deriva de los últimos meses en el que estamos viendo un ataque frontal, muy agresivo. Es un acoso y derribo por parte del poder, ¿no?, del gobierno español, y esto lo que consideramos en primer lugar es inaceptable, ¿no? Por ejemplo, esta semana, como bien ya habéis ido comentando, pues hemos recibido desde el gobierno, el presidente de nuevo ataca con el reconocimiento unilateral del Estado palestino, que no es más que un premio al terror, sin garantías de éxito, con lo cual una chapuza más de este gobierno, para estigmatizarnos y para señalarnos, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que buscan en todas sus acciones relativas a Israel? Luego tenemos a los ministros, como habéis mencionado, Sira Rego, llamando al exterminio de los judíos desde el río hasta el mar, al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, escribiendo cartas diciendo a los empresarios españoles que no colaboren con Israel. Luego tenemos el Museo Reina Sofía, una institución de primer nivel cultural en España y en el mundo, también llamando al exterminio, poniendo en primera plana una exposición y una serie de charlas también con el mismo lema, desde el río hasta el mar. Y como bien habéis mencionado, pues ya para finalizar hemos tenido el tema de las acampadas universitarias, que lo único que hacen es excluir a los judíos, a los universitarios judíos y israelíes que están en nuestro país del ámbito universitario, y a la conferencia de rectores de la universidad, a la CRUBE, que ha hecho este comunicado y se ha sumado pues a la campaña de señalamiento y de doble rasero que utilizan con Israel y con los judíos en España. La situación, desde luego, es gravísima. Todo se aúna con este tipo de protestas y manifestaciones en contra de Israel. Simplemente por señalar, también se está produciendo en Eurovisión. Hemos visto una manifestación pro-palestina de acoso y derribo a la artista que Esta noche hay que votar 06. Exacto, efectivamente, por Israel, que representa a Israel, donde se han concentrado alrededor del hotel en una serie de gestos absolutamente inaceptables. ¿Crees, Rosa? O sea, la situación ciertamente es preocupante. De hecho, hay algunos estudiantes universitarios judíos en España que ya están recibiendo amenazas y que se están quejando, están protestando porque se sienten absolutamente amenazados, atacados, insultados, injuriados por este tipo de marchas. ¿Cómo está creciendo de forma exponencial el sentimiento antisemita? Pero lo más grave, y me gustaría saber tu opinión al respecto, es que da la sensación de que se está auspiciando, se está fomentando por parte de las propias instituciones, por parte del propio gobierno de España. Claro, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Primero que la agresividad está creciendo, o sea que esto es probable que acabe mal, o sea que haya algún enfrentamiento violento y acabe en sangre, y ahí ya sabremos a quién señalar, porque desde arriba, desde las instituciones, nos están poniendo en el punto de mira. Y esto lo tenemos que decir y alto y claro, para que la gente lo sepa, porque primero van los judíos y luego van todos los demás que creen en las libertades, que creen en la democracia, que creen en el Estado de Derecho, porque ellos lo que quieren es pasar por encima de todo y solo imponer su visión, su manera, su ideología, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo en las acampadas, lo que estamos viendo en Eurovisión, lo que estamos viendo, bueno, y ahora hablamos del tema, si quieres, un poquito más legal, lo que estamos viendo en todas estas ataques que está habiendo de forma conjunta, de forma organizada, no son pacíficos. Están llamando, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las universidades, a la exclusión de los judíos, a los espacios universitarios. Eso no es democrático. No sé, creo que tampoco es legal, y ahora entramos, si quieres, en ese tema.
Y no es casual, o sea, está ocurriendo todo al unísono, en todo Occidente. O sea, aquí hay una organización, una premeditación, una serie de grupos que están financiando esto y que lo hacen justamente cuando Israel ha decidido atacar Rafah, porque tiene claro, primero, que jamás lo va a negociar, que no van a devolver voluntariamente a los rehenes, que no hacen más que engañar a Israel y a Occidente una y otra vez con acuerdos falsos y declaraciones falsas, y han decidido pues montar una campaña, ¿no?, mundial, que como tienen a unas potencias que están financiando todas estas campañas, pues tienen cierto éxito o cierta relevancia. Son organizaciones y acampadas que son discriminatorias, que llaman a la acción violenta, llaman desde el río hasta el mar, lo habéis comentado. Esto es una expresión de eliminación de los judíos del mundo, de eliminación de Israel, del planeta. O sea, pasar del río Jordán al mar Mediterráneo, lo único que hay en medio es Israel. Entonces la gente tiene que entender que hay consignas que parecen inofensivas y no lo son. Terminan en exterminio, terminan en sangre, terminan en violencia. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo, lo acabamos de ver en Israel, lo que ocurrió el 7 de octubre. Estas organizaciones que están, estas acampadas y estas declaraciones públicas que están haciendo no son espontáneas, hay un plan detrás, ya lo hemos dicho. En este caso el Gobierno de España está siendo cómplice de todo ello, incluso pues el rectorado, la conferencia de rectores de las universidades ha caído también en la trampa o ha promovido también esta señalización de los judíos. Se han pasado todas las líneas rojas desde el poder, ya lo hemos comentado, y el número de ilegalidades que están llevando a cabo desde el poder es devastador para los ciudadanos judíos en España y para los israelíes en España. Nos estamos defendiendo como podemos, pero tenemos una maquinaria del Estado discriminándonos y señalándonos, y esto es devastador y probablemente ilegal. Sobre esto precisamente me gustaría preguntarte, Rosa, en primer lugar, dices que hay un plan detrás. ¿Quién está articulando ese plan? ¿Quién está financiando este tipo de protestas y manifestaciones? Y en segundo lugar, hablas de ilegalidades. ¿A qué ilegalidades te refieres y cuáles son las acciones que, desde tu punto de vista, deberíais o se deberían emprender a nivel legal? Bueno, aquí tenemos dos vertientes, ¿no? La parte más administrativa, desde ACOM hacemos muchas iniciativas legales, hemos emprendido iniciativas legales contra el Museo Reina Sofía, también contra las declaraciones y las cartas del ministro, las declaraciones de Cilarrego. Bueno, todos estos temas que hemos hablado, vamos a empezar a iniciar acciones legales. Lo que es cierto es que en España, que es un país muy garantista con la libertad de expresión, con lo cual generalmente concordamos. Pero el problema es que cuando esa libertad de expresión pasa los límites de la incitación al odio, es donde tenemos que ser muy claros y la justicia tiene que ser muy clara y tenemos que estar claros que nos va a proteger. Porque detrás de este garantismo, quizás excesivo, ¿no? Y no se acaba de actuar y no se acaba de comprender que el legislador, cuando habló de odio antisemita y lo especifica en la ley, es por algo, es porque el odio antisemita es un odio muy peculiar, es un odio que muy arraigado, que es a veces mucho mayor que otros odios a muchas minorías, que acaban violencia, ya lo hemos dicho. Rápidamente, la gente se organiza, la gente, ¿no? O sea, tienen esa facilidad de pasar de la palabra a la acción, cosa que no ocurre con todos los odios. Y se ha visto en Israel, se ha visto aquí, y este garantismo, pues es que no quiero llamarlo extremo, pero bueno, pues muy al pie de la letra, que aplican los tribunales en España, nos lleva al desamparo a los judíos y a los israelíes que estamos aquí. Y lo que tenemos que decir es que lo que estamos viendo claro es que la justicia es nuestra última frontera. O sea, que ya la Fiscalía está en manos del Gobierno, ya lo estamos viendo, ¿no? La deriva que está viendo en España con la justicia. Entonces, si el Gobierno ya nos señala, si las universidades nos señalan, si los rectores nos señalan, si todos nos señalan y a la justicia no se aplica de la forma más precisa posible, pues entonces vamos a tener un problema muy grave. Y esto lo tenemos que denunciar. Eso no quiere decir que no vayamos a luchar, que no estemos claros en que tenemos por ahora la justicia de nuestra mano, porque nosotros creemos en el Estado de Derecho y por lo tanto vamos a recurrir a ella. Y en cuanto al plan que comentabas antes, ¿quién está detrás de estas manifestaciones? ¿Quién tiene interés en fomentar, en patrocinar, en financiar este tipo de campañas? Bueno, hay unos grandes financiadores, que es Qatar, que lo estamos viendo en todo el mundo, pero detrás también está Qatar, Irán, bueno, las grandes potencias del eje del mal, digamos, que se están convirtiendo en patrocinadoras de todos estos grupos. Lo que buscan es pequeñas organizaciones que se hacen más grandes fundaciones incluso en Estados Unidos, que empiezan a financiar este tipo de acciones. Están organizadas, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto aquí.
O sea, incluso muchas veces ni siquiera son alumnos de la universidad los que van a las acampadas, ¿no? Termina siendo ahí un totum revolutum de un montón de gente que decide ponerse en manos de la gente que quiere extender el odio y la revolución. Una revolución desde el poder, ¿no? Que es muy gracioso, porque al final es una revolución organizada que te dicen desde arriba, vete a manifestarte, ¿no? Lo dice el gobierno y lo dicen las instituciones. Entonces tenemos un problema pues con los grandes países financiadores y esto también hay que denunciarlo. Y en España también ocurre, y es muy concreto, a grupos como el BDS, por ejemplo, y un montón de pequeños grupos paraguas que acaban en estas alrededor de los movimientos antisemitas BDS, que están financiados por el propio gobierno español. O sea que los españoles, nuestro propio dinero, incluso el de los propios judíos, está financiando organizaciones que incitan al odio contra nosotros. Esto lo hemos denunciado en innumerables ocasiones y seguiremos denunciándolo, el control que tiene que haber a las subvenciones, a las organizaciones y a dónde va ese dinero, y que no acabe en manos de quien no debe, ¿no? Pues Rosa Rigía, portavoz de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, muchas gracias, fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Marcos y Antonio. Yo, por añadir una nota discordante, creo que incurrimos en un reduccionismo cuando tratamos de explicar todo este fenómeno a partir del antisemitismo. Me explico. ¿Hay antisemitas en estas concentraciones y en estas manifestaciones? Sí. ¿Todos los que se manifiestan ahí lo hacen por antisemitismo? No. No creo que el trans que se manifieste por Palestina lo haga movido por un odio al judío y demás, sino que en última instancia lo hace por un odio a sí mismo y sobre todo un odio a Occidente. Lo que mueve a la izquierda y lo que le une al islamismo es su odio a Occidente, a la raíz cristiana de Occidente. Y esto es lo que representa Israel en Oriente Medio. Nos representa a nosotros, representa a Occidente, representa los valores y tradiciones que esta gente, con los que esta gente quiere arramblar. Entonces yo creo que lo que mueve a la extrema izquierda y por lo cual se ha producido, digamos, esta especie de disforia ideológica, ¿no? En la que vemos a la izquierda aliarse con el islamismo cuando a priori son dos conceptos antagónicos, ¿no? El islamismo que desprecia a las mujeres, que desprecia la igualdad, que desprecia la justicia, que aplica la ley del talión. Por otro lado, casado con la izquierda, se explica ese matrimonio, ese extraño maridaje, precisamente a partir de que ambos comparten su odio por Occidente. Entonces, no ¿hay antisemitismo? Por supuesto. ¿Hay antisemitas infiltrados en estas manifestaciones? Por supuesto. Pero lo que comparten todos y cada uno de los que se manifiestan es su odio por Occidente. Tiene un enemigo común. Lo que más me sorprende de este tipo de manifestaciones es que efectivamente organizaciones LGTBI... Trans por Palestina se creó, de verdad, existe. Sí, existen este tipo de organizaciones que se manifiestan en contra de Israel. ¿Son conscientes de que si pisaran suelo palestino, suelo árabe, o en Irán, serían colgados de una grúa? Pero es Pregunto. que les odian más a ellos de los que se quieren a sí mismos. Y así pues siempre va a ser imposible esta batalla. Antonio. Les da igual. Yo creo que les da igual lo que pueda pasarles en Palestina, en Irán, en cualquier sitio. Al final es un odio a lo que funciona, a la autoridad, a lo que ha existido siempre, un odio a sí mismos. Estoy con Marco completamente. Al final, en estos tiempos, la condición de ciudadano se adquiere por medio de ser una víctima, pero no una víctima por algo que te ocurra a ti, sino por etiquetarte con un problema de otros normalmente. Claro. Y es lo que está ocurriendo aquí en las universidades españolas. Lo que pasa es que está ocurriendo en las estadounidenses también, y se ve bien el cambio de eje, que ya no es tanto izquierda-derecha, hablamos de ello por simplificar, pero sobre todo en Estados Unidos es gente con muchos medios que paga un dinero al año por estudiar ahí y por odiar a lo que les ha posibilitado llegar hasta ahí. Entonces, ahora, ¿qué pasa en España? Que tiene el apoyo del gobierno. O sea, en Ferraz hemos visto que a la primera de cambio apaleaban a señores mayores y a jóvenes por manifestarse ante la sede del PSOE, y ahora el gobierno permite acampadas en las universidades, parar los exámenes, con tal de fomentar su odio, el odio del gobierno al Estado de Israel. Adrián Pajares, ¿cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta? Pues hoy preguntábamos quién gobernará en Cataluña. Dábamos 3 opciones. La primera, PSC Junts, la segunda, PSC, RC y Comunes, y la tercera, Junts, RC y Comunes. Hay que decir que ha estado la encuesta más igualada y ha ganado PSC Junts con el 40%, pero seguido de Junts, RC y Comunes con el 36%. Y en último lugar pues estaría PSC, RC y Comunes. Y también nos han dejado estas notas de audio nuestros oyentes. Buenos días. Mi opinión es que el partido separatista catalán, Juntos por Cataluña y a lo mejor con la CUP, pues puedan formar mayoría para gobernar.
Lo que sí, desde luego, me parecería un tema muy preocupante que un partido como el que está actualmente en el gobierno pues fuera la lista más votada. Sin lugar a dudas, gobernará PSC, que ganará las elecciones por muy poquito, con Junts per Catalunya y con Esquerra. No hay otro camino, es lo que le interesa al PSC. Están intentando despistar, pero aquí tanto monta tanto Isabel como Fernando, solo que ni está Isabel ni está Fernando, está el señor Sánchez. Buenos días. Gobierne quien gobierne, da igual. El que sea será lo peor para España porque será el que más le convenga a Sánchez para seguir en el poder. Buenos días. Pues si se logra formar gobierno, finalmente, claramente va a gobernar pues la mentira, el fariseísmo, la hipocresía, la ocupación, el supremacismo, pues eso, la falsedad y sobre todo la delincuencia. De lo que tengo claro una cosa es que ella no va a gobernar. Porque o gobernará Aragonés, menos probable, o gobernará Puigdemont o alguien que ponga Puigdemont. Eso seguro. Buenos días. Sin duda alguna, en Cataluña gobernará aquella formación política o otras agrupaciones en su conjunto que puedan fastidiar más al conjunto de España, de los españoles y, por supuesto, en Cataluña. Bueno, pues estas son las opiniones de nuestros oyentes. A mí, antes de despedir la tertulia, me gustaría lanzar una porra, porque ya no quién va a ganar, que eso ahí podemos tener todo apunta que puede ser el PSC, sino quién va a gobernar, que es de lo que se trata. Pilar. Puigdemont. Antonio. Puigdemont. Marcos. Repetición electoral. Bueno, pues ahí queda la cosa, nos jugamos una cena, ¿eh? Yo ya he ganado una, que conste. Mañana diré cuál es mi pronóstico al respecto. Pilar, mil gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Antonio, ¿has estado cómodo en la trinchera? En mi casa. Te veo ya con el casco, ¿eh? Marcos. Un placer. Un auténtico placer. Y nosotros, señores, continuamos repasando las noticias de actualidad económica a la mano de Ticia Vaquero y después nos vamos de viaje, así que muy atentos. La trinchera de llamas es radio.